Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a desarrollar el tema de introducción a primeros auxilios. Entonces, estaremos viendo pues cuál es, digamos, la importancia que tienen los primeros auxilios. Aprenderemos también cuáles son las normas que debemos tener en cuenta para brindar un servicio adecuado de primeros auxilios, ¿no? Y digamos cuáles son las pautas que debemos tener, que debemos respetar también, cómo debemos actuar correctamente cuando damos los primeros auxilios. Entonces, antes de, digamos, empezar a explicarles el tema, quiero invitarlos a visualizar 3 videos. ¿Ya? Vamos a ver 3 videos para luego continuar con la explicación del tema. Entonces vamos a ver el primer video. Bien, entonces, aquí vemos el primer video. ¿Cómo detener una hemorragia nasal? Una hemorragia se presenta cuando las vías por las que circula la sangre, venas o vasos, se rompen completa o parcialmente. Los sangrados por la nariz son muy comunes debido a que esta región cuenta con amplia red de vasos y se encuentra en contacto con factores ambientales. Así, inhalar sustancias químicas tóxicas, la contaminación ambiental, infecciones ocasionadas por virus y bacterias, un golpe o limpiarla con brusquedad, así como rascarse la nariz en el caso de los niños, son las principales causas de hemorragias. Para detener la hemorragia nasal típica, se recomienda sentarse y apretar suavemente la parte blanda de la nariz entre el pulgar y el índice, de tal manera que se cierren las fosas nasales durante aproximadamente 5 o 10 minutos. Asimismo, inclinarse hacia adelante para evitar tragar la sangre y respirar a través de la boca. ¿Qué hacer? Mantenga la calma y limpie su nariz con suavidad. Hay que sonarse para expulsar moco y sangre. Si apretar suavemente la nariz no funciona, coloque un tapón de algodón dentro de la nariz, dejando fuera una parte de él para poder sacarlo. Si es posible, moje el algodón con agua oxigenada. Después vuelva a apretar firmemente la nariz por 10 minutos, sin echar la cabeza hacia atrás. Deje el algodón así hasta que compruebe que la hemorragia se ha detenido. Luego, retírelo con mucho cuidado. Evitar. Sonarse la nariz con brusquedad. Fumar mientras padece enfermedades como gripe o resfriado, tampoco si siente sequedad en las fosas nasales. Retirar con violencia el algodón o papel empleado para detener el sangrado, pues este puede reiniciarse. Si la hemorragia no se detiene, acuda al médico. Muy bien, a continuación vamos a ver el segundo video. El desmayo es una repentina pérdida del conocimiento y el tono muscular debido a una brusca disminución de la presión arterial. Cuando asistamos a una víctima de un desmayo, lo primero que haremos será asegurarnos que tenga las vías respiratorias despejadas. Le tomaremos el pulso y para evitar que se asfixie con su lengua o un posible vómito, le colocaremos la cabeza de lado. Pondremos sus piernas en posición elevada para garantizar el aporte de sangre al cerebro. En pocos minutos la persona se recuperará, pero en caso de que no lo haga, llamaremos a los servicios de emergencia y la colocaremos en posición lateral de seguridad, para evitar un posible vómito o la asfixia. Para colocar a la persona en la posición de emergencia, la giraremos hasta ponerla de costado. Estiraremos el brazo que quede abajo y doblaremos el de arriba sobre su rostro. La pierna que quede abajo también estará estirada, mientras que le flexionaremos la de arriba. Bien, hemos visualizado entonces el segundo video. Ahora vamos a ver un tercer video.
En nuestra vida diaria nos podemos enfrentar a una situación de emergencia en cualquier momento, ya sea en nuestro hogar, en la calle o en la carretera, en nuestro entorno familiar o laboral, debido a un accidente o a una enfermedad. Tener ciertos conocimientos básicos sobre cómo actuar ante una urgencia puede resultar muy beneficioso tanto para nosotros mismos como para ayudar a aquellos que nos rodean. Estar preparados para prestar la ayuda y atención necesarias al herido mientras llega el auxilio médico profesional puede, en ocasiones, llegar a salvar una vida. Bienvenido a esta guía audiovisual de primeros auxilios. A continuación vamos a mostrarle cómo debe proceder ante diferentes situaciones como hemorragias, fracturas, quemaduras, atragantamientos u otras urgencias. Además, aprenderá las técnicas necesarias para limpiar heridas, colocar vendajes, controlar los signos vitales o suministrar resucitación cardiopulmonar. Y también contaremos con consejos de profesionales sanitarios. Una completa guía audiovisual que le ayudará a afrontar esos delicados momentos de emergencia a los que todos nos enfrentaremos en algún momento. Pero, ¿qué son los primeros auxilios? Los primeros auxilios son la primera asistencia o los tratamientos iniciales que deben darse a un herido o a quien sufre una enfermedad repentina hasta que lleguen los servicios de emergencia con el fin así de evitar el agravamiento de sus lesiones. Ante una situación de emergencia inmediata con riesgo vital, está demostrado que su resolución dependerá en gran medida de la primera respuesta sanitaria que se ofrezca. Por lo tanto, son las personas más próximas las que deben actuar primero, ya que la evolución de las lesiones dependerá de la rapidez y de la calidad de esos primeros auxilios recibidos. Cuando hablamos de emergencia, hablamos de una situación, bien por una patología o bien por un accidente, que va a requerir la intervención especializada de servicios de médicos en un tiempo prácticamente inmediato, porque compromete la vida del paciente. Emergencia sería, por ejemplo, una parada cardiorrespiratoria, una hemorragia que no se puede colapsar porque es una hemorragia arterial, una necesidad de cirugía urgente por algún problema intestinal, por ejemplo, etcétera, ¿no? Tiene pulso, parece que está en parada. Está en fibrilación ventricular, chicos. En cambio, la urgencia es una situación también de patología o bien por un accidente que requiere también intervención médica rápida, pero no con la inmediatez ni con la gravedad que la emergencia. Es decir, que podemos a lo mejor no retrasar, pero a lo mejor tener un tiempo de maniobra más o menos de 1 hora, 2 horas, y que además la gravedad no pone en riesgo la vida del paciente. En el momento en que una urgencia pasa a ser una emergencia, es decir, pone en riesgo la vida del paciente, ya pues pasaría a tener ese otro calificativo, el de emergencia. Por lo tanto, una emergencia es una urgencia en la que existe una situación de muerte potencial para el individuo si no se actúa de forma inmediata y adecuada. Podemos decir, por tanto, que en las urgencias, sean o no calificadas como emergencias, los primeros auxilios juegan un importantísimo papel para el estado posterior del afectado. Debemos además hacer especial énfasis en que los auténticos primeros auxilios comienzan con la prevención. Muy bien, jóvenes, entonces han podido ustedes visualizar estos 3 videos. Con ello creo que ya más o menos podrían orientarse acerca de qué es lo que va a tratar, pues, ¿no? La unidad didáctica de primeros auxilios. Digamos, sobre qué es lo que vamos a desarrollar en el transcurso de las siguientes clases. Entonces, el día de hoy vemos lo que es, pues, la introducción, ¿no?, a esta unidad didáctica. Comenzamos entonces por definir, ¿no?, la definición. ¿Qué cosas son? ¿Qué son los primeros auxilios? Como nos dice acá, son los cuidados inmediatos, adecuados y provisionales prestados a las personas accidentadas o con enfermedad repentina antes de ser atendidas por personal especializado. Muy bien, entonces, de lo que hemos podido leer, ¿no?, nos dice de que los primeros auxilios son los cuidados inmediatos, ¿no? Todos tenemos, creo, una idea de qué cosa es algo inmediato, ¿cierto? Algo que tiene que ser, pues, de emergencia, ¿no?, de urgencia, según sea el caso.
Y se trata, dice, pues, de cuidados adecuados, ¿no? O sea, no es cualquier cuidado el que el auxiliador o el socorrista va a brindar al accidentado, ¿no? No tienen que ser de ese cuidados, además de ser inmediatos, tienen que ser adecuados. Porque si no son adecuados, pues eso, como vamos a ver más adelante, pero eso nos va a traer problemas, ¿no? En vez de más bien de ayudar al accidentado, más bien lo vamos a empeorar, ¿no? Lo vamos a complicar. Y por eso es que es muy importante, pues, que el socorrista, como decíamos al inicio, tenga los conocimientos adecuados, ¿no? Que haya sido previamente capacitado para brindar estos servicios de primeros auxilios. Además dice que estos cuidados también, pues, son provisionales, ¿no? Estos cuidados que vamos a prestar son provisionales, no son definitivos, ¿no? Porque lo definitivo ya le corresponde ya al personal especializado, capacitado, ¿no? Personal médico, paramédico, ¿no? Entonces, pues nos dice ahí que son cuidados inmediatos, adecuados y provisionales prestados a las personas accidentadas, ¿no? Cuando alguien sufre un accidente o que presenta, pues, ¿no? Una enfermedad repentina. Algo repentino, pues, es algo imprevisto, pues, ¿no? De repente la persona estaba normal por ahí haciendo alguna actividad y luego, pues, se desmaya, ¿no? Se desmayó y entonces también, pues, hay que atenderlo, ¿no? Hay que brindarle los primeros auxilios. Eso es algo repentino. Pero otra vez, pues, se trata también ya de accidentes, ¿no? Como caídas o bueno, quemaduras, ¿no? Por algún incendio, etcétera, ¿no? Entonces, eso vendría a ser, pues, el concepto o la definición de los primeros auxilios, ¿no? Entonces, son cuidados inmediatos, adecuados, provisionales, que vamos a brindar hasta que, pues, el paciente sea puesto en manos de un especialista, ¿no? Ya en el establecimiento de salud o ya a nivel, digamos, cuando ya llega, pues, quizás la ambulancia, ¿no? Y lo llevan al respectivo establecimiento, sea, pues, un puesto de salud, un centro de salud, un hospital, podría ser también, pues, una clínica, ¿no? Muy bien. Veamos ahora la importancia de los primeros auxilios. Nos dice que la importancia radica en que es la primera actuación y va a condicionar en gran medida el estado general y posterior evolución del herido, ¿no? Y esto justamente lo vimos también a través del tercer video, ¿no? Nos habla de esto, ¿no? De la importancia, ¿no? De que la manera como se atienda al herido, eso va a depender, pues, también su recuperación posterior, ¿no? Entonces, nos dice que las posibilidades de supervivencia de una persona que necesita atención inmediata son mayores si esta es adecuada y si el transporte es rápido y apropiado, ¿no? Ya decíamos antes, ¿no? Que esos cuidados, esa atención que brindamos al paciente, además de ser inmediata, tiene que ser adecuada, ¿no? Y también, pues, va a depender mucho la supervivencia del paciente con el transporte, ¿no? Que este transporte que hagamos sea rápido y apropiado, ¿no? Pues no es lo mismo, pues, ¿no? Y trasladar al paciente en una carreta jalada por un burro, ¿no? Que trasladarlo quizás en un mototaxi o quizás en un auto, ¿no? Entonces es diferente, ¿no? Entonces el tiempo, ¿no? Imagínense, pues, ¿no? Si lo llevamos en la carreta jalado por la bestia, eso nos va a tardar mucho tiempo, ¿no? Quizás cuando lleguemos, pues, ese paciente ya estará, quién sabe, fallecido, tal vez, ¿no? Muy bien. Otra importancia ahí se radica en conservar la vida propia y la del accidentado hasta recibir atención médica. Lógicamente, pues, ¿no? Si la persona está capacitada para dar los primeros auxilios, tendrá conocimiento de lo importante que es también que él sepa conservar su vida, ¿no? Que no la ponga en peligro, ni la de él, ni del accidentado, ¿no? Hasta que se reciba la atención médica. Además, también otra importancia sería, dice, pues, que nos permite los primeros auxilios evitar complicaciones físicas y psicológicas, ¿no? En el accidentado, pues, ¿no? Y eso es justamente lo que se busca, ¿no? Al darle la atención adecuada, este paciente no se complique, ¿no? Y que tampoco, pues, podamos causarle trauma psicológico, ¿no? Porque imagínense, pues, si el socorrista grita, se pone nervioso al ver la sangre, imagínense, peor será, pues, el paciente, ¿no? Y eso le va a crear un trauma psicológico que quizás se complique también su estado físico. Muy bien. Otra importancia, dice, es que nos permite obtener ayuda médica, ¿no? Entonces, dando los primeros auxilios, obtenemos también luego ayuda médica, ¿no? Al avisar a la ambulancia, al establecimiento, ¿no? Además, también dice que los primeros auxilios ayudan a la recuperación, pero, ¿no? Lógicamente, pero no es lo mismo, pues, ¿no? La recuperación de un paciente que no recibió primer auxilio con
con el otro que sí lo recibió, ¿no? Seguramente va a evolucionar más rápido, mejor. Asimismo, dice que nos permite asegurar el traslado de los accidentados a un establecimiento de salud en las mejores condiciones, ¿no? Lógicamente, ¿no? Como le decía, pues, ¿no? Entonces, si estamos capacitados para dar los primeros auxilios, si lo hacemos de manera adecuada, de manera correcta, entonces vamos a asegurar el traslado del paciente, ¿no? Que sea rápido, adecuado, de tal manera que el paciente, pues, ¿no? llegue al hospital o al establecimiento en las mejores condiciones, ¿no? Que no vaya a llegar, pues, ¿no? dañado o ya para morir, ¿no es cierto? Entonces, de eso va a depender, pues, también de cómo hayamos brindado los primeros auxilios. Veamos ahora ciertos términos básicos que también están relacionados con primeros auxilios, ¿no? Tenemos el término socorrista, ¿no? O el auxiliador. ¿Quién es el socorrista? Se le define, pues, como la persona, dice, no técnica en cuestiones médicas, que mediante una preparación básica es capaz de atender a un paciente o accidentado hasta que éste pueda recibir ayuda médica profesional. Como les decía antes, ¿no? Cualquier persona en realidad puede ser un socorrista, ¿no? Cualquiera, sin necesidad de tener estudios, ¿no? Relacionados con la medicina o la enfermería, ¿cierto? Pero claro, para ser socorrista también, como les decía previamente, esa persona tiene que haber recibido una capacitación, ¿no? Cuando menos, pues, una capacitación básica, dice, ¿no? O sea, que haya aprendido lo más importante, ¿no? Lo elemental para brindar los primeros auxilios, ¿no? Entonces, y en el caso, pues, de ustedes que van a ser profesionales técnicos en enfermería, pues con mucho más razón, ¿no? Ustedes sí van a tener los conocimientos, ¿no? Que van a adquirir durante estos 3 años en que va a durar su carrera. Entonces, lo cual quiere decir que ustedes, ¿no? van a tener mayor ventaja quizás, ¿no? Para dar estos primeros auxilios, ¿no? Porque van a tener mayor preparación, ¿no? No es algo de unos días o meses, sino de 3 años la capacitación que ustedes van a recibir, ¿no? Para ser profesionales técnicos en enfermería. Muy bien. Pero mientras tanto, ¿no? O sea, no vamos a esperar que terminen los 3 años para recién brindar los primeros auxilios, ¿no? Ya desde este semestre supone, ¿no? Al culminarlo, ya ustedes deberían tener los conocimientos básicos de los primeros auxilios. Ahora veamos el término urgencia, ¿no? Vamos a diferenciar lo que es urgencia de emergencia, ¿no? En el video también se explica esto, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Entonces nos dice de que una urgencia es cualquier situación que requiere intervención médica inmediata, pero no existe peligro vital, o sea, no existe peligro de vida, ¿no? Ejemplo de una urgencia, pues dice, ¿no? Serían las contusiones, ¿no? Golpes, heridas, ¿no? Eso es una urgencia. Una fiebre, por decir, también podría ser una urgencia, ¿no? Siempre, claro, siempre y cuando no esté muy alta, ¿no? Muy elevada, sobre todo en los niños, ¿no? Para un niño sí lo podríamos considerar una emergencia, ¿no? Pero una fiebre en un adulto no es algo que sea una emergencia, sería entonces una urgencia. Y que en cuanto a tiempo, digamos, se dice, pues, que una urgencia puede esperar todavía, ¿no? Es algo que puede esperar, porque eso no pone en riesgo la vida del paciente. Entonces puede esperar de repente 1 hora, 2 horas, dice, ¿no? Para ser atendido, ¿no? Sin embargo, vemos qué cosa es una emergencia. Una emergencia, dice, es cuando ya existe peligro de vida, ¿no? Para el accidentado. Aquí corre peligro su vida si no se le atiende de inmediato. Ejemplos de emergencia serían, por ejemplo, ¿no? Lo que es un paro cardíaco, un paro cardiorrespiratorio, una asfixia, el estado de shock, ¿no? Ustedes saben que el estado de shock es cuando el paciente ya se pone muy grave, ¿no? Shock en inglés o también en español es choque. Entonces, un paciente chocado, diríamos así, es cuando ya sus signos vitales han descendido demasiado, ¿no? Están en cero, podríamos decir, ¿no? Entonces, lo cual pone, pues, en peligro la vida del paciente, ¿no? Si no se le atiende de inmediato. De igual manera, pues, las hemorragias, digamos, grandes, ¿no? Importantes, hemorragias graves, ¿no? También, pues, se consideran emergencias. Luego, los envenenamientos graves también es una emergencia, ¿no? Esto no puede esperar, pero, ¿no? Eso hay que atenderle de inmediato al paciente, ¿no? Entonces, en esto se establece la diferencia, ¿no? Entre lo que es una urgencia y una emergencia. Entonces, la emergencia no espera, ¿no? Hay que atenderlo de inmediato. Se requiere la atención inmediata. En cambio, una urgencia puede esperar todavía el paciente, ¿no? Podría esperar. Bien, seguimos. Otro término dice síntoma. Vamos a diferenciar lo que es síntoma de signo, ¿no? El síntoma, como nos dice acá, es la referencia subjetiva que da el paciente, y para conocerlo es necesario recurrir al interrogatorio, ¿no? O sea, para yo poder conocer qué síntoma tiene el paciente, pues tengo que preguntarle, ¿no? Porque eso es algo que no se ve, pero sin embargo, si lo siente, ¿no? El paciente lo va a sentir.
Entonces se le interroga y solamente nos va a referir que quizás, bueno, tenga dolor, que siente ardencia, por decirlo así. En cambio, un signo, esto sí es algo apreciable, ¿no? Algo que se puede ver, ¿no? Y que lo puede ver pues tanto el paciente como el observador. Por lo tanto, dice, esto es un dato objetivo y objetivable, ¿no? Un signo. Un ejemplo de signo, ¿qué sería? Por ejemplo, pues, un hematoma, ¿no? Un moretón, por decirlo así, ¿no? Una zona hinchada, eso sí es algo que se puede ver. Por lo tanto, ese sería un signo, ¿no? La hinchazón. Signo. Hinchazón, edema, ¿no? Signo. Bien. Ahora, el término diagnóstico. Dice, es el acto de determinar la naturaleza de la enfermedad o lesión para aplicar el tratamiento más adecuado, ¿no? Entonces, sobre todo esto, digamos, el término se aplica más a nivel ya de patología, ¿no? Donde el médico, luego después de examinar, de estudiar el caso, ¿no? del paciente, va a determinar cuál es la enfermedad que tiene y luego procede a dar el respectivo tratamiento, ¿no? Pero bueno, igual también acá a nivel de primeros auxilios se hace, digamos, lo que vendría a ser una evaluación, ¿no? Una valoración, para luego proceder a dar el tratamiento inmediato, ¿no? que requiere el paciente, los cuidados inmediatos. Muy bien. Ahora, luego de esta terminología básica que hemos visto, vamos a ver lo que son las normas generales, ¿no? Normas generales. Puesto que hoy estamos viendo lo que son generalidades de primeros auxilios, ¿no? Manera de introducción. Entonces, por ejemplo, ¿no? Una de las primeras normas nos dice, ¿no? Dice, hágase cargo de la situación dirigiendo y transmita tranquilidad al accidentado y a los demás, ¿no? ¿Qué nos dice esto? Pues, ¿no? Que aquel que va a brindar los primeros auxilios es quien tiene que hacerse cargo de la situación, es el quien dirige, ¿no? Él va a dirigir la situación. Pero es importante, dice, que él transmita tranquilidad, ¿no? Tanto al accidentado como a los demás, ¿no? Entonces no es bueno pues que el socorrista pues, ¿no? entre en pánico, que grite, que se desespere, porque eso pues más bien va a afectar, pues, ¿no? Afecta al accidentado, afecta a la familia, ¿no? Entonces es muy importante esto de transmitir tranquilidad, serenidad, ¿no? Luego dice, no grite, ¿no? Ya le decía, pues, ¿no? El socorrista no debe gritar, ¿no? Dice, a menos que sea pues imprescindible, no gritar, porque quizás, bueno, hay mucho ruido, no lo escuchan, ¿no? Y ahí se puede gritar. Pero mientras tanto no debería hacerlo, ¿no? Entonces tiene que emplear pues un tono de voz adecuado, ¿no? Para que no, de esa manera, no se alarmen, ¿no? No se alarme el paciente, la familia. Luego, otra norma nos dice, conserve la tranquilidad para actuar con serenidad y rapidez. Esto da confianza al lesionado y a sus acompañantes. Además, contribuye a la ejecución correcta y oportuna de las técnicas y procedimientos necesarios para prestar un primer auxilio, ¿no? Ya les decía antes, ¿no? Que si el socorrista, ¿no? conserva la tranquilidad, conserva la calma, esto le va a permitir poder actuar con serenidad y rapidez, porque es muy importante también actuar con rapidez, claro, si tiene que estar sereno, calmado, pero a la vez tiene que actuar rápido, que tampoco es lo mismo que ser alocado, ¿no? No es igual, ¿no? No puede actuar a la alocada, ¿no? Pero sí, pues rápido, ¿no? Sobre todo si se trata pues, de una emergencia, ¿no? Sabemos que hay que actuar con rapidez, porque si no el paciente se nos muere, y nos demoramos mucho, ¿no? En la atención. Entonces, nos dice pues que esto da confianza, ¿no? Entonces, si el lesionado está consciente todavía, ¿no? Entonces, y ve pues que quien lo está auxiliando, ¿no? Lo hace de manera serena, rápida, eso le da a él pues confianza también, ¿no? Le da confianza. Porque de lo contrario, pues más bien se lo pone más nervioso, ¿no? Lo asusta, o quién sabe, se complica. Luego dice, además contribuye pues a la ejecución correcta de las técnicas, ¿no? Entonces, si yo estoy sereno, estoy tranquilo, actúo rápido, ¿no? Esto me permite realizar mis técnicas o mis procedimientos de una manera oportuna, dice, ¿no? Y de una manera correcta, ¿no? Voy a poder brindar mis primeros auxilios, como debe ser. La siguiente norma dice es proteger. Esto dice evitar que el accidente se agrave o afecte a nuevas víctimas. Es importante pues que el socorrista se cuide de su propia seguridad y del accidentado frente a lo siguiente, ¿no? Entonces, por ejemplo, dice, el socorrista tiene que evitar pues no golpear al accidentado contra algún objeto, ¿no? O sea, si bien es cierto, como decíamos, ¿no? Tiene que actuar con rapidez, pero tampoco significa que debe pues, al paciente no maltratarlo, golpearlo, ¿no? Porque eso lo va a complicar más.
También tendrá pues que evitar, dice, lo que son, no exponerse a humos, ¿no? O gases tóxicos, ¿no? Porque eso pues va a afectar a ambos, ¿no? Tanto al accidentado como al socorrista. Entonces, tendría que alejarse, ¿no? De esa, si hay esta circunstancia, ¿no? De la presencia de humos o gases. De igual manera, pues, ¿no? Y se tendrá que alejarse del fuego, ¿no? O evitar si hay fuego, ¿no? Lo que es también la electricidad, de repente, pues, ¿no? Hay por ahí cables caídos, ¿no? Cables quizás que están botando una chispa, ¿cierto? Eso lo pone también en peligro, tanto él como el accidentado. Entonces tiene que alejarse de eso, es peligro. Y de igual manera también dice, pues, ¿no? Tiene que el socorrista evitar las caídas, ¿no? Prevenir las caídas. Entonces, porque imagínense, pues, ¿no? Si se está transportando al herido, ¿no? Yo lo estoy moviendo y me caigo, ¿cierto? Porque no tomé las precauciones, imagínense, pero nos caemos los dos y pues ambos van a resultar seguramente perjudicados, ¿no? Tanto el socorrista como el accidentado. Al accidentado seguramente lo vamos a complicar más, pero, ¿no? Porque ya de por sí ya está herido, ¿no? Entonces lo vamos a dañar más. Luego dice, valore si se le puede atender en el lugar, ¿no? Si se le puede atender en el lugar o si hay que trasladarlo para alejarlo de un peligro. Y solo se moverá al accidentado lo imprescindible y con gran precaución según sus lesiones. Entonces miren, como nos dice acá, lo ideal sería, ¿no? Atender al accidentado en el mismo lugar del accidente, ¿no? Es lo ideal. Pero claro, también hay que tomar en cuenta si de repente no existe peligro, ¿no? Como habíamos antes. Si no hay peligro inminente, ¿no? Bueno, se le atiende ahí, pero si hay peligro inminente, voy a tener pues que moverlo, ¿no? Porque imagínense, vamos a suponer, hay un paciente, pero no, por decir, hay pacientes que sufren de epilepsia, ¿no? Vamos a suponer que le venga la crisis, el ataque de epilepsia y cae el paciente en medio de la pista. De hecho, que tengo que darle los primeros auxilios, pero no en medio de la pista, ¿no? Porque imagínense, pero no me quedo ahí, viene un vehículo, viene un carro y nos van a atropellar, ¿no? Nos van a matar a ambos seguramente. Entonces, lo ideal en ese caso, ahí sí, pues, como hay peligro, habría que alejarlo, ¿no? Llevarlo hacia a un lado, pues, ¿no? Sacarlo de la pista y ahí proceder a auxiliarlo, ¿cierto? Y así, pues, tiene que ser, ¿no? Cuando haya peligro, ¿no? Habrá que quitarlo de ese lugar, pues, ¿no? Alejarlo para protegerse ambos, ¿no? Tanto el que brinda el primer auxilio como al accidentado, ¿no? Y también dice, pues es importante, lo ideal es también no mover mucho al accidentado, ¿no? O sea, hay que moverlo también lo necesario, lo imprescindible, ¿no? Porque no olvidemos que cuanto más movamos al accidentado, vamos también a causar complicaciones. Por ejemplo, ¿no? Si de repente era una fractura incompleta, ¿no? Pero si yo empiezo a moverlo, ¿no? Con brusquedad o demasiado, entonces esa fractura se va a complicar. Entonces, siendo incompleta, la voy a volver en una fractura completa, ¿no? Donde ya va a haber seguramente rotura de tejido, los huesos rotos se van a salir, ¿no? Al exterior, y va a haber mayor daño, pues, ¿no? De tejido, mayor hemorragia. Entonces, por eso es importante no mover también mucho al accidentado, ¿no? La siguiente norma sería, dice, avisar, ¿no? Avisar. Entonces, ustedes saben que es importante, pues, ¿no? A la vez que se auxilia, ¿no? al herido, también hay que avisar, pues, ¿no? Avisar a la ambulancia, ¿no? Avisar al establecimiento de salud, ¿no? Si fuera posible avisar a un familiar, ¿no? del accidentado, si es que de repente hemos encontrado la forma de identificarlo, o si es que él todavía puede hablar, solamente nos va a dar referencia, ¿no? Entonces es importante avisar. Pero hay que tomar en cuenta también algo, ¿no? Nos dice que si está solo, hay que solicitar pues, la ayuda necesaria por teléfono, ¿no? Por el celular. Y si estamos acompañados, ¿no? Dice, lo ideal mejor sería pues que la otra persona avise, ¿no? Mientras tanto yo me quedo ahí auxiliándolo, ¿no? Es importante estar ahí cerca al paciente, ¿no? No es bueno pues abandonar al paciente, ¿no? Para ir a dar aviso, ¿no? Porque podría complicarse más. Luego nos dice, hay que llamar al médico o establecimiento de salud, ¿no? Cuando damos aviso. Dice, aquí hay algo importante también, ¿no? Nos dice que de la información que nosotros demos, ¿no? Cuando damos aviso al establecimiento, de ello va a depender la cantidad y la calidad de los medios humanos y materiales que ahí nos lleguen, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto, ¿no? Que de acuerdo a la información que nosotros demos, ¿no? Si es correcta, el personal de salud del establecimiento va, digamos, a llegar, ¿no? Al lugar del accidente con los materiales adecuados, ¿no? Que se van a necesitar, con el personal adecuado también, ¿no? Que se requiere, ¿no?
Pero si nosotros damos mala información, ¿no? Es posible también pues, que ellos no traigan quizás el material que debió, ¿no? traerse, ¿no? Porque no dimos bien la información. Entonces es muy importante eso también, al momento de comunicarnos. Muy bien. Otra norma dice socorrer, ¿no? Socorrer, dice, hay que actuar, pues, dice, si tiene seguridad de lo que va a hacer, ¿no? Ya decíamos antes, ¿no? Que es muy importante actuar también, pues, con seguridad, ¿no? Con seguridad. Pero si tenemos duda, ¿no? Si se tiene duda, dice, es preferible no hacer nada, ¿no? Dice, porque es probable que el auxilio que se preste no sea el adecuado y que más bien contribuyamos a agravar al lesionado, ¿no? Entonces, pues, decimos que es muy importante, si yo no tengo los conocimientos adecuados, ¿no? para dar ese tipo de auxilio que se requiere, ¿no? Dice, lo mejor sería no hacer nada, ¿no? Más bien buscar que otra persona auxilie al herido, ¿no? Porque de lo contrario quizás voy a causar mayor daño, ¿no? Si no tengo el conocimiento, ¿no? para ello. Bien, luego nos dice, el examen ha de ser completo y cuidadoso, evitando la manipulación excesiva e innecesaria que pueda agravar las lesiones ya existentes o producir nuevas lesiones, ¿no? Entonces esto ya tiene que ver con la parte del examen, ¿no? Que tiene que ser, pues, como vamos a ver más adelante, dice completo, ¿no? Hay que examinarlo completamente, ¿no? De la cabeza a los pies, ¿no? Tanto la parte anterior como posterior del cuerpo, ¿no? Estamos hablando entonces de la espalda, ¿cierto? Pero al hacer, dice, esta evaluación, este examen, hay pues que también no moverlo mucho, pues, ¿no? Ya le decía antes, ¿no? Para no causar mayores lesiones. Dice, siempre habrá que considerar la posibilidad de que se hayan producido varias lesiones en un solo accidente. Por tal razón, es necesario un examen rutinario, ordenado y completo, ¿no? Tiene relación con lo anterior, ¿no? Entonces deberíamos examinarle totalmente su cuerpo, ¿no? En busca de que haya otra lesión, ¿no? Porque en un accidente, ustedes saben, pues se produce no solamente una lesión, pueden haber varias, ¿no? Varias lesiones en diferentes partes del cuerpo. Luego dice, en ocasiones, y debido a la intensidad del dolor y al shock, un lesionado quizá no sepa que también sufre otras lesiones que de momento le causen menos dolor, ¿no? Entonces, cuando hablamos del examen, de la evaluación, ¿no? que viene a ser también la valoración, vamos a diferenciar pues, dos tipos de valoraciones, ¿no? o de examen. Entonces, hay una valoración primaria y luego viene la valoración secundaria, ¿no? La primera, como dice primaria, significa pues que esta se tiene que hacer primero, ¿no? Luego ya se hace la valoración secundaria. Entonces, en la valoración primaria dice, vamos a examinar y atender las funciones vitales, ¿no? Signos vitales. Entonces, vamos a evaluar en esta evaluación primaria la conciencia, por ejemplo, ¿no? La conciencia. Dice, entonces hay que ver si el accidentado está consciente, ¿no? O no está consciente. Entonces, si estuviera consciente, esto pues, ¿qué significa? Pues que sus signos vitales están bien, están funcionando, ¿no? Y que se podrá pasar a una valoración secundaria, ¿no? Entonces, es muy importante esto, ¿no? Entonces, valorar cuál es el estado de conciencia del paciente, ¿no? Entonces, y también pues, evaluar sus signos vitales, ¿no? Hay que ver si está respirando, no está respirando, si tiene pulso o no tiene pulso. Esto es lo primero que tenemos que hacer antes de dar otro tipo de atención, ¿no? Por ejemplo, porque si me voy de repente a ver qué tipo de herida tiene y me pongo a curar la herida, por ejemplo, así, ¿no? Eso ya sería la valoración secundaria. ¿Y qué pasaría si de repente, pues, primero me voy por curar la herida, ¿no? Y no, sin embargo, no he examinado al paciente, no he visto si está respirando o no? Entonces, quizá cuando termine de curar la herida, ese paciente ya podría estar muerto, porque quizá no estaba respirando, ¿no? Entonces, por eso dice hay que tener primero lo primero, ¿no? Entonces, lo que se hace al inicio de la valoración primaria. Entonces, continuando con la valoración primaria, dice hay que ver cómo está la permeabilidad de las vías aéreas, ¿no? Entonces hay que comprobar que el conducto respiratorio no esté obstruido por la lengua, ¿no? Porque a veces la lengua tiende a obstruir también, ¿no? Si el paciente sobre todo ha perdido la conciencia, ¿no? Puede que la lengua un poco se vaya hacia atrás y de esa manera obstruye, ¿no? El conducto respiratorio, ¿no? Obstruye la faringe. Entonces, o pueda que también pues tenga alguna secreción, ¿no? En la boca, en la nariz, o pueda que también tenga algún cuerpo extraño, ¿no? en la boca. Entonces sí hay que proceder a retirarlo, ¿no? Claro que eso ya se hace con cuidado, ¿no? Con cuidado, tomando las precauciones, ¿no? Usando guantes,
para no contaminarnos también, ¿no? Porque no hay que tocar las secreciones o cuerpos extraños directamente, ¿no? Con la mano, ¿cierto? Entonces, con algo hay que protegernos, ¿no? Con guantes, y si no tengo en ese momento guantes, quién sabe, de repente le pongo una bolsa, ¿no? En la mano y de esa manera me protejo, ¿no? Evito la contaminación. Sobre todo hoy en día, pues que imagínense que se dan estas enfermedades, ¿no? Que se están viendo hoy en día, ¿no? Donde nos podemos exponer, pues, ¿no? A bacterias, a virus, ¿no? O sea, hay que tener mucho cuidado también con lo que viene a ser la bioseguridad, ¿no? La protección es importante. Evitar no contaminarse, no contagiarse. Porque pues uno nunca sabe, ¿no? De repente yo estoy auxiliando a alguien, pero no sé pues, si esa persona realmente pueda ya estar contaminada con alguna enfermedad, alguna infección, ¿no? Pero es importante, ¿no? Protegerse. Luego, tenemos que evaluar también la respiración, pues, ¿no? Decimos, ¿no? Hay que asegurarse de que la persona está respirando, ¿no? ¿Cómo me doy cuenta de que está respirando, no? Hay varias maneras de comprobarlo, pues, ¿no? Puede que yo acerque mi oído, ¿no? A la nariz y veo, ¿no? Si está respirando. Podemos mirarle la región del tórax, ¿no? Del pecho y ver si hay movimientos, ¿no? Torácico, ¿no? Otros, por ejemplo, a veces recomiendan, bueno, si tuviéramos un espejito, ¿no? Lo ponemos ahí en la entrada de la nariz, ¿no? Y si se forma, ¿no es cierto? Hay una humedad en el espejo, eso es señal de que sí está respirando, ¿no? Sale vapor. Entonces hay varias formas de poder comprobar si el paciente está respirando, ¿no? Luego, en cuanto a la circulación, ¿no? También entonces hay que ver si hay circulación o no. ¿Y cómo lo comprobamos? Pues tomando el pulso al paciente, ¿no? Ya más adelante vamos a ver el control de signos vitales, ¿no? Y ahí vamos a aprender pues, cómo es que vamos a controlar la respiración, la frecuencia respiratoria, cómo vamos a controlar el pulso, cómo vamos a controlar la presión arterial y la temperatura, ¿no? Corporal, que son los 4 signos vitales, ¿no? Muy bien. Luego también dice hay que examinar y atender lesiones que comportan riesgo de muerte inmediata. Por ejemplo, las asfixias, ¿no? Los paros cardíacos, hemorragias importantes, estado de shock, ¿no? Entonces, si hay un paro cardíaco, cardiorrespiratorio, tenemos que atenderlo de inmediato, ¿no? Ya más adelante vamos a estudiar, pues, ¿no? cómo auxiliar a estos pacientes, ¿no? Cómo es que vamos a hacer las maniobras, ¿no? Los masajes en el corazón, las respiraciones, ¿no? Boca a boca. Entonces, ¿qué le viene a hacer, ¿no? La respiración artificial. Entonces, todo esto es lo que tenemos que hacer pues, primero, ¿no? En lo que es la valoración primaria. Luego pasamos a ver lo que es la valoración secundaria. Aquí en la valoración secundaria vamos pues dice a examinar ya y atender otras lesiones desde la cabeza a los pies, ¿no? Aquí es cuando ya vamos pues ya a examinarlo totalmente al paciente, ¿no? Una vez pues que ya hemos comprobado, ¿no? Que sus signos vitales, ¿no? Están, si funcionan, ¿no? Que está bien su presión, su pulso, si respira. Entonces ahora ya procedemos a hacer la valoración secundaria. Entonces comenzamos a revisarlo, ¿no? Desde la cabeza hasta los pies. Entonces comenzamos por la cara y vamos viendo, ¿no? Observando los ojos, ¿no? Cómo están los ojos, cómo están las pupilas, si es que reaccionan o no a la luz, ¿no? Las pupilas. Evaluaremos la nariz, ¿no? Los oídos, porque podría de repente que esté saliendo sangre o un líquido claro, dice, ¿no? Por el oído. ¿Eso qué me indica? Pues que hay una fractura de cráneo, ¿no? Que se han fracturado, se han roto los huesos del cráneo. Y eso podría ser la causa de que esté saliendo sangre por el oído. Habrá que examinar la boca. En caso pues, de que tuviera una dentadura postiza, habrá pues que retirarla, ¿no? Porque esa dentadura se puede soltar, pues, ¿no? Y podría obstruir la vía respiratoria, ¿no? Cuando el paciente ha perdido la conciencia, ¿no? Esa dentadura postiza podría soltarse, pues, ¿no? Luego, si hay hemorragia, hay que buscar el origen, ¿no? Hay que ver también la coloración de la piel del paciente, ¿no? Ver cómo está su color de piel, está normal o de repente está azulado, está pálido, ¿no? Ver la presencia de manchas, ¿no? Ver también, dice, el olor, sobre todo el aliento, ¿no? Del paciente, ¿no? Porque el aliento también nos puede indicar algo, ¿no? ¿Cuál puede ser el problema que pueda tener el paciente, ¿no? También esto dice puede indicar posibles complicaciones, ¿no? O posibles intoxicaciones, ¿no? Sobre todo a veces el aliento, ¿no? Nos indica cuando el paciente quizás tenga alguna intoxicación porque quizás de repente ingirió una sustancia tóxica, ¿no? Luego, respecto de la cabeza, ¿no? Vamos a buscar, dice, posibles traumatismos, ¿no? Ya sean hematomas, fracturas, ¿no? A nivel de cráneo. Luego pasamos al tronco,
¿no? Ya saben ustedes que por anatomía, ¿no? Vamos a aprender que el tronco se divide en lo que es el tórax, el abdomen, ¿no? Y pues la parte posterior del tronco, que es la espalda, ¿no? Entonces, vamos también a examinar, pues, ¿no? A nivel de tórax, hay que palpar las costillas, dice, pues, ¿no? De atrás adelante. Luego a nivel de espalda, ver la columna, pasar la mano por la espalda, ¿no? Para ver si hay de repente vértebras que están sobresalientes o de repente estén hundidas, lo cual indicaría que hay fractura, pues, ¿no? De columna. Luego a nivel de abdomen también, pues, ¿no? Vamos a ver si es que heridas, puntos dolorosos. Y también pues hay que evaluar la pelvis, ¿no? La pelvis. Luego se pasa a las extremidades, pues que son ya los miembros, ¿no? Los miembros superiores, miembros inferiores, vale decir, pues brazos, ¿no? Piernas, manos, pies, etc. ¿Ya? Entonces son las extremidades, ¿no? Eso entonces vendría a ser pues, ya la valoración secundaria, ¿no? Luego tenemos, dice que si está consciente, ¿no? Se le interrogará intentando obtener la mayor información posible, ¿no? Por si dejara de estarlo, ¿no? De repente luego, no va a ser que luego pierda la conciencia. Entonces, es muy importante obtener datos del paciente, ¿no? Cuando está consciente, preguntarle, pues, cómo se llama, ¿no? Su edad, enfermedades que tenga, ¿no? O de las cuales padece. Si fuera alérgico, de repente, ¿no? Alguna sustancia, algún medicamento. También dice la localización del dolor, ¿no? Preguntarle dónde es que él siente el dolor, pero dónde siente dolor, si siente hormigueos en alguna parte del cuerpo, ¿no? Toda esta información es importante obtener del paciente, ¿no? Preguntarle, claro, mientras se pueda, ¿no? Mientras esté consciente, ¿no? Luego dice, se anotarán y posteriormente se transmitirán a los servicios sanitarios, ¿no? Entonces, esta información que nos brinda el paciente es importante para luego brindársela al personal médico, ¿no? Porque para ellos es muy importante esta información, ¿no? Luego tenemos, dice que, bueno, mientras estamos auxiliando a la víctima, pues, ¿no? Al accidentado, hay que mantenerlo acostado, debe estar quieto y abrigado, ¿no? Debe estar abrigado. Sobre todo, pues, el abrigo es importante, ¿no? Para evitar que el paciente no se vaya a enfriar, ¿no? Que no se le baje su temperatura, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, y como también lo vieron en el video, ¿no? Con el paciente que se desmaya, ¿no? Es importante elevar los pies, ¿no? Esto es lo que se llama la posición de tren de Lemberg, ¿no? Realmente más adelante ustedes lo van a estudiar. Entonces, que consiste pues en elevar los pies, ¿no? Como ven acá, ¿no? Se ha puesto algo debajo de los pies para elevarlos. De tal manera que esta posición permite que la sangre de los miembros inferiores retorne con mayor facilidad, ¿no? Hacia el corazón y en sí también al cerebro, ¿no? Que es importante, ¿no? Que se mantenga irrigado. Pero es importante esa posición, sobre todo si sabemos que el paciente se ha desmayado y además de repente se le ha bajado su presión arterial. También dice, examinaremos al paciente con delicadeza, ¿no? Hay que actuar con delicadeza, no con brusquedad, ¿no es cierto? Si bien lo hacemos rápido, pero al mismo tiempo con delicadeza. Aflojando, dice, la ropa que pueda apretarle, ¿no? Ustedes saben que eso es muy importante, aflojar la ropa. ¿Para qué? Para que el paciente pues, pueda respirar con facilidad. Y si estuviera muy apretado, pues, ¿no? Y no habría forma de aflojarlo de manera normal, pues incluso va a haber que cortarla, ¿no? En ese momento, porque es una emergencia, ¿no? Entonces a veces va a ser necesario cortar la ropa del paciente, ¿no? Aunque después quizás el paciente se moleste, pero luego va a entender pues que fue por su bien, pues, ¿no? Que se le tuvo que cortar su prenda de vestir, ¿no? Porque no podía respirar. O digamos para facilitarle de que él pueda respirar y así pues salvarle la vida. Hay que evitar pues también, como lo dije antes, los movimientos bruscos, ¿no? Evitarlos. Dice, nunca despegaremos las telas adheridas al cuerpo en caso de quemadura. Bueno, esto también es un dato importante, pues, ¿no? Entonces, si se trata de un paciente quemado, quien va a auxiliarlo no debe, digamos, tratar de retirar, ¿no? Esas telas de la ropa que se han apegado, que se han adherido al cuerpo. Eso ya lo hará pues, el personal de salud en el establecimiento, ¿no? Eso ya le corresponde a ellos, ¿no? Como primer auxilio no deberíamos hacerlo, ¿no? Porque quizás podríamos causar mayores complicaciones, ¿no? Y ustedes saben lo complicado, pues, ¿no? Valga la redundancia que resultan esto de las heridas, ¿no? Por quemadura, ¿no? Porque tienden rápidamente a infectarse, ¿no? Y eso a veces incluso pone en peligro la vida del paciente, ¿no? Porque muchos mueren después de varios días, ¿no? Por una complicación. Entonces, luego también dice, no hacer más que lo indispensable, ¿no? Siempre es quien da los primeros auxilios debe limitarse a hacer lo indispensable, ¿no? Luego dice, el papel del socorrista no es de reemplazar a los servicios sanitarios, ¿no? Sino que se limitará a proporcionarle
aquellas medidas estrictamente necesarias para un correcto transporte hasta un centro hospitalario, ¿no? Eso también debe quedar claro, ¿no? Y yo como socorrista no debo, pues, tratar de reemplazar, ¿no?, a los servicios sanitarios, ¿no? Simplemente te doy lo necesario, ¿no?, para mantenerlo, digamos, conservarlo con vida, ¿no?, conservarlo estable hasta que llegue al establecimiento de salud, ¿no? Es también muy importante tomar en cuenta, ¿no?, que el socorrista tiene que saberse, pues, también ubicar, ¿no? Él no puede pretender, ¿no?, reemplazar, ¿no?, al personal médico, al personal de salud, ¿no? No le corresponde hacer esto, ¿no? Simplemente darle el cuidado, lo necesario, lo indispensable, hasta poner al paciente en manos del personal médico, ¿no?, que viene del hospital o del establecimiento de salud, de la clínica, etc. Un dato importante es dice, ¿no? No dar jamás de beber a una persona inconsciente. ¿Por qué? Pues porque existe el peligro de ahogamiento, ¿no?, al penetrar el líquido en las vías aéreas, ¿no? Entonces sería, pues, un error garrafal que cometamos al pretender darle de beber a alguien que está inconsciente, ¿no?, a un desmayado, ¿no? No se le debe dar nada por la boca, ¿no?, ni líquido ni sólido, ¿no? Porque podría, pues, asfixiarse, ¿no?, podría atragantarse si es algo sólido que le estamos dando. Luego dice tampoco dar de beber, ¿no?, si se sospecha de la posibilidad de intervención quirúrgica, ¿no? Por ejemplo, como el caso dice, el caso de fracturas, y si se sospecha de que esa fractura requiere solamente de que el paciente tenga que operarlo, ¿no? O si por ahí vemos que el paciente tiene una herida profunda en el vientre, entonces no sería conveniente darle de beber, ¿no?, líquidos al paciente. Y así entonces, pues, jóvenes, finalizamos, ¿no?, esta clase de hoy, en la que hemos visto los aspectos generales, ¿no? Hemos visto una introducción, digamos, ¿no?, a los primeros auxilios, ¿ya? Hemos visto entonces cuál es la importancia, cuál es el concepto, qué normas debemos tomar en cuenta, ¿no?, cuando brindemos los primeros auxilios. Entonces, ahora lo que queda para ustedes, pues, ¿no?, luego de haber visto este video, lo que viene es una tarea. Entonces, yo les estoy enviando un cuestionario, ¿no?, que ustedes deben responder después de haber visto este video, el cual estará, pues, colgado en mi canal, ¿no?, de YouTube. Ahí lo van a encontrar. Bueno, en el caso de ustedes, todavía creo que esta es la primera vez que les pongo un video. Lo van a ubicar, pues, ¿no?, en mi canal, que tiene como nombre Profe Víctor, ¿no? Es una sola palabra. Profe Víctor, ustedes digitan ahí en YouTube y eso les va a llevar, ¿no? También voy a ver la posibilidad de enviarles el link, ¿no?, para que lo lleve directamente al canal de YouTube. Bien, jóvenes, esto ha sido entonces todo por hoy. Nos vemos en una próxima clase. Cuídense, ¿ah? No estén saliendo, apliquen la medida, ¿no?, que nos dan el personal de salud, las autoridades, ¿no? Sigamos luchando, pues, ¿no?, en bien de combatir esta pandemia, ¿no?, que nos afecta, ¿no?, en estos días. Cuídense y cuiden también a su familia. Muchas gracias. Hasta luego.